Ahora sí, de poner el tema sobre la mesa, las hospitalizaciones que van en incremento, el tema de las pruebas gratuitas, la gran demanda que hay en algunos puntos de la República del país, la economía que por otro lado también se ve afectada porque hay que comprar las pruebas para quienes no alcanzan esta prueba gratuita, y la suspensión de clases en estados como Sinaloa, que ya se había retomado y bueno, que siempre no, porque hay muchísimos casos de COVID-19. Saludo con mucho gusto a Raúl Frías, director editorial de Mega Noticias, y a Víctor Hugo Hernández, analista también de Casa. Ese es el tema, lo dejo sobre la mesa. Gracias, Ale. 15,000 casos solamente en 24 horas, 15,000 casos más detectados. Y eso porque en México se hacen muy pocas pruebas, Víctor. Y esto, de alguna forma, bueno, pues también nos habla de esta gran transmisibilidad que tiene esta nueva variante y que a fin de cuentas, como decía nuestra entrevistada de hace unos minutos, bueno, finalmente es el mismo virus con diferentes variantes y ese es el asunto. Aquí el tema que en medio de esta gran pandemia que ha afectado a nuestro país, Víctor, y que ha habido, pues ya sabes, estos desaciertos en declaraciones, en señalamientos del mismo presidente López Obrador, del doctor López-Gatell, las cifras catastróficas, el minimizar, pareciera que ese es exactamente el tema, minimizar los temas, y por eso suena increíble las declaraciones que se siguen haciendo por parte de la principal autoridad de salud en el país. No puede ser que el secretario de salud de un país como México simplemente tenga este tipo de respuestas para tratar a los niños que se contagien del virus. Raúl, mira, sí coincido contigo en cuanto a esa definición que se da, pero me gustaría entender un poquito más en qué contexto se da esta declaración y hasta el tono mismo. No sé si la tengas ahí. ¿Qué te parece si la vemos? A ver, vamos a ella. Es tan solo como con test, no estoy señalando que es así de sencillo, con test, con paracetamol, con un medicamento que es muy benéfico para eso y que no es agresivo en otros tejidos, y desde luego la fluidez del medio caliente que esté, lo que se usan las mamás, el Vaporru y todas esas cosas que parecen ser intrascendentes. Y es que esto se da, Víctor, en ese marco donde el presidente dice que no nos metan miedo, cuando estamos viendo que en Estados Unidos han incrementado las hospitalizaciones, que en Gran Bretaña se han incrementado las hospitalizaciones, que en Argentina se han aumentado las hospitalizaciones por la gran cantidad de personas contagiadas. Y no quiere decir que México sea una isla y que no va a llegar. Y esto es exactamente lo preocupante, Víctor. Pero tú decías. A ver, mira, sí quería escuchar y ver, ahora sí como dicen, para ver y creer lo que tú me estás comentando. Me vino a mente las primeras declaraciones que se hicieron al comienzo de esta pandemia hace 2 años, cuando la recomendación, fatídica por cierto, fue: refúgiese en su casa, espere a que esto evolucione y en caso de que se sienta mal, corra al hospital. Eso nos costó muchas vidas porque aprendimos que una de las directrices más importantes, instrucciones más importantes debería de ser: a los primeros síntomas, atiéndete, porque esa es la diferencia entre poder salvar la vida o perderla. Perdimos muchas vidas que tal vez no se hubiesen perdido de haberse atendido oportunamente. Pero esta declaración yo la englobo más bien, Raúl, dentro de ese mismo tono, que no va dirigido a ti ni a mí, sino en ese discurso hasta cierto punto populista o que pretende ser más cercano al pueblo como tal, al ciudadano promedio común. Cuando lo veo al doctor Alcocer, a quien respeto, pues tengo entendido que es una eminencia y es un hombre muy preparado y no lo dudo, me parece ver y recordar a mi abuelo cuando te daba esas recomendaciones, ¿no? O a tu abuela cuando te decía el tecito, el agua de limón, el Vaporru en la espalda y mucho descanso y el caldo de gallina y así vamos a salir. Es un discurso popular, es un discurso que a nadie le cae mal, a nadie le afecta, salvo por la cuestión de que lo está diciendo la máxima autoridad en materia de salud. Y es ahí donde entran las interpretaciones. Nada más, Víctor, y eso me parece lo delicado. Sí, bien, como tú bien dices, podría ser mi abuelito, de alguna forma, haciendo la recomendación pertinente de tomar un mejoralito, ¿sí? Un tecito,
y un Big Vaporru, y con eso, de alguna forma, eso es exactamente lo preocupante, Víctor. Me parece que en ese marco de hablarle a las personas en una forma sencilla, pero en el marco de lo que ha venido sucediendo con la pandemia, como tú bien lo dices, muchas veces el manejo que ha tenido México en la pandemia le ha costado la vida, se calcula ya con los excesos de muerte, más de 600,000 personas. 600,000 personas, Víctor, que muchas de ellas se ahogaron en su casa porque esa fue precisamente el señalamiento. Y eso es lo grave, que una autoridad como es la autoridad, la máxima autoridad de salud, sí, de alguna forma tenga declaraciones. Poco aparece el doctor Alcocer, porque el zar anti-COVID fue el doctor López-Gatell, pero cuando aparece el doctor Alcocer, bueno, pareciera de alguna forma que aparece poco, y cuando aparece, sí, hace estas declaraciones, como también la de aquel de que por ninguna forma le pondría una vacuna a sus nietos. Este tipo de situaciones que tienden a minimizar la realidad de lo que estamos viendo en el mundo, sí puede hacer desde luego la diferencia entre un país y otro, puede hacer la diferencia entre una familia que pueda resultar afectada por el COVID y las personas que de alguna forma puedan también recibir digamos, una buena carga de este virus con consecuencias fatales. Afortunadamente, y lo hemos dicho, la mayoría, o por lo menos el 56% de los mexicanos ya están vacunados, pero aún, como lo decía nuestra experta hace unos minutos, todavía no se sabe bien cómo se está comportando esta nueva variante, ¿sí? Se conoce poco de su alcance. Lo que sí se sabe es que la forma en cómo se transmite es mucho más rápido, y lo estamos viendo con los datos que estamos dando a conocer aquí en Mega Noticias todos los días. Sí, solamente en las últimas 24 horas, 15,000 casos, es decir, 200% casos más que hace una semana, Víctor. Y tenemos un incremento en hospitalización del 13 al 17%. Es así como están las cosas. Y eso que en México se hacen muy pocas pruebas, como estamos viendo. A ver, yo creo que lo estamos ante varias realidades. Una, Raúl, evidentemente ya tenemos una plaga de Omicron en el país. O sea, no la hemos detectado a cabalidad porque no hemos hecho las pruebas suficientes. Y ahí están las gráficas. Las gráficas hablan de qué tan rebasados hemos quedado, ¿no? Sobre todo cuando te comparas con otros países. Incluso la misma India, ¿no? Para que no se diga que solo lo hacemos con países avanzados y que no se vale la calificación. Segundo, me queda muy claro de que ya hay muchos más casos y seguirán incrementándose en las próximas semanas, muchos más casos en el aspecto laboral, en el aspecto familiar, personal, se va a incrementar, va a haber más gente afectada, va a haber más gente infectada. Quiero pensar y creer lo que dicen las autoridades también en este sentido, de que estamos ante una cepa que no es particularmente más letal, pero sí más contaminante, más virulenta en cuanto a que se transmite más rápido. Entonces son elementos a favor y en contra. El otro elemento que también me parece a mí que vale la pena señalar en este sentido es de que al final del día pues estamos repitiendo el mismo patrón que al principio, sálvese quien pueda y como pueda. Bajo una tónica diferente, Raúl, la economía no se va a parar, a diferencia de otros meses anteriores en las que sí pusimos en la mesa de la discusión de tener la economía y regresar a casa. Creo que esta vez no va a ser así. No va a ser así porque ya vimos que nadie, no he escuchado una sola autoridad dispuesta a frenar la actividad económica en ninguna parte, municipio, estado o parte del país o la Ciudad de México, porque saben muy bien que pues sería sumar un problema a otro problema. Claro. Ni modo, vamos a tener que desarrollar nuestras propias estrategias personales para poder enfrentar esto. Y a ver, lo has tocado bien. Me parece que esto tiene que ir dividido en dos aspectos. Uno, las decisiones personales que cada uno tomamos al usar esto, que es lo único que hasta el momento se recomienda, el estar vacunados, el tener el refuerzo correspondiente, y el otro es precisamente los protocolos o las normas que las autoridades puedan de alguna forma dictar, y que al parecer, como lo estamos viendo hasta el momento, la autoridad no va a tomar ninguna decisión en este sentido, ¿sí? Lo vemos con el tema del regreso a clases. Algunas entidades de este país decidieron por su cuenta, autoridades estatales decidieron no regresar a clases el día 3 de enero como lo marca el calendario escolar, sino esperar algunos días más, empezar con un sistema híbrido o virtual para regresar ya en forma presencial, luego de ver
cómo se comporta el COVID durante las fiestas navideñas y de fin de año. Ya lo estamos viendo. Y hoy los estados que siguieron a pie juntillas la instrucción del gobierno federal de regresar en forma presencial el día 3 de enero, como el Sinaloa, que ya suspendió hoy los casos ante la gran cantidad de contagios que se han venido presentando. En fin, seguimos dando bandazos, Víctor, en el tema de las señales que el gobierno federal da sobre el tema del comportamiento del COVID, como ha sido desde el principio. Sí, a favor, Raúl, que bueno, bien o mal, ya hay una cantidad importante de personas vacunadas, por lo menos con la primera dosis, que sé que es insuficiente, y lentamente ahí vamos avanzando en este plan de vacunación nacional, que pues bueno, ya lo sabemos, es la única solución para este problema. Así es. Víctor, gracias. Te mando un saludo afectuoso, Raúl. Un saludo, vamos a seguir.